¿Qué tal amigos de NetTrainers? Este es otro laboratorio que estamos haciendo en el emulador NSP de Huawei y es una red donde tenemos algunas VPN entre sucursales. Son VPN de tipo site-to-site, hechas con IPsec. Tenemos acá un sitio que se llama Temuco, ZCO, Temuco, ¿cierto?, que actúa como sitio central. Y tenemos los sitios remotos. Uno es Lumaco y el otro es Victoria. Los sitios de Lumaco y Victoria usan IPs dinámicas. Las IPs públicas que tienen son dinámicas. Y el sitio de el sitio de Temuco tiene IP fija. Entonces, por ahí tenemos que... Vamos a ver que en la configuración vía web que se hace en el firewall de Huawei, en este caso todo está armado entre firewall, ¿cierto? USG 6000B, en este caso la versión que viene en el emulador NSP. Entonces, ustedes van a ver que es bastante más simple cuando se configura la VPN, en donde el otro lado a lo mejor tiene una IP dinámica. Es bastante más sencillo, no hay que estar incurriendo en la complejidad, ¿no es cierto?, cuando configuramos ese tipo de servicios vía comandos, que hay que hacer básicamente unas conexiones IPsec que se llaman estáticas, unas políticas estáticas, después hay unas que se llaman las dinámicas, y las dinámicas se asocian a las estáticas, y etcétera. Hay una serie de complejidades típicas que vienen como propias del mundo Cisco, se podría decir. Cuando uno lo hace vía web, en realidad se olvida de eso, es bastante más simple. Y acá en este laboratorio, también lo que finalmente implementamos es que tanto el sitio de Victoria, obviamente se comunica con Temuco, el sitio de Lumaco se comunica con Temuco, pero a su vez el sitio de Victoria también queremos que se comunique con Lumaco, pero no con un túnel IPsec entre ellos, sino que por el mismo túnel que ya tienen con Temuco, actuando Temuco como una especie de hub. Entonces el tráfico entre Victoria y Lumaco da la vuelta por Temuco y vuelve y llega a Lumaco y viceversa. Entonces es una especie de hub and spoke, pero hecho con túneles IPsec. No es un full mesh, sino que es precisamente un hub and spoke, donde Temuco actúa como sitio central. Entonces es un laboratorio un poco más complicado, ¿no es cierto?, de otras veces. La verdad es que no se puede, en video es un poco complejo de explicarlo completo. Solamente podemos hacer como siempre, un preview básicamente de lo que es. Entonces acá tengo la conexión con el sitio con el firewall de Temuco. Tenemos los tres. Este todavía no ha hecho timeout la conexión. Acá está entonces Temuco. Entonces básicamente como elemento así, para centrarme en los elementos principales, en realidad lo que hay que tener en cuenta en este laboratorio es que los sitios, estamos en el sitio central, que es Temuco. Los otros sitios usan IPs dinámicas. Por ende, cuando hacemos la conexión IPsec, lo que vamos a tener en cuenta es que cuando creemos el túnel, la parte del peer address simplemente no lleva IP. Entonces fíjense que aquí simplemente hay una sola conexión acá, una sola conexión IPsec, que es como se podría decir un criptomapa en la jerga de Cisco. Le pusimos VPN ZCO Victoria Lumaco, o sea, desde Temuco hacia Victoria y a Lumaco. La puerta que enfrente, donde llegan los túneles, la puerta, en este caso la Giga 100, ahí está su IP local, que es fija, pero la peer address no lleva. ¿Por qué? Porque claro, son dinámicas. De ahí vamos a tener la pre-share key que vamos a usar con ambos sitios. Y acá entonces, en la parte del data flow to encrypt, el flujo que queremos encriptar, entonces están las conexiones desde Temuco a Victoria,
¿cierto? Piensen que en ese mismo criptomapa van a venir varias conexiones. Recuerden que si vienen del mundo Cisco, recuerden que básicamente cuando hacemos un criptomapa tenemos varios números de secuencia. Cada número de secuencia en el fondo es como un túnel. Y acá en el fondo hay como distintos números de secuencia. Entonces uno es el túnel Temuco-Victoria, el otro es el túnel Temuco-Lumaco. ¿Ya? Esos son los que necesitamos en realidad para poder conectarnos hacia esos sitios remotos. Después activamos otros dos, que son el de Lumaco-Victoria y Victoria-Lumaco, que en el fondo es para proveer la conexión entre los branches que están pasando por acá, por este sitio que es el firewall centralizado. Por otro lado, eso a nivel de la política IPsec. Por otro lado, un tema también muy importante son todas las políticas que requiere el firewall. Entonces, recuerden que en la parte cuando hacemos VPN necesitamos unas que son las políticas, las local, para que el firewall pueda establecer las conexiones IKE, ISA-KMP, y otro es el tráfico ESP propiamente tal, o el tráfico de la VPN propiamente tal. Entonces, tenemos por un lado las local out y local in, que fíjense que apunta a un branches en sentido de sucursales, cualquiera. Entonces fíjense que este es un local out branch, o sea, desde Temuco hacia las sucursales. Entonces está apuntado el source, ¿cierto? El origen, la IP fija que tiene Temuco, pero el destination es any, porque esa es una para establecer conexión con todas las sucursales, los cuales obviamente van a ser IPs dinámicas y que no son conocidas. Por otro lado, también necesitamos la local in, ¿ok? La in ahí el origen será any y el destination es esta IP, la de Temuco. Se supone que en la conexión, como son los branches los que tienen IPs dinámicas, son ellos los que establecen conexión con Temuco. Temuco no es el que no establece una conexión VPN con los branches. Entonces uno podría pensar, entonces, ¿para qué la VPN local tendría que estar el in, pero no tiene por qué estar el out? Porque Temuco no hace conexión con los branches. Bueno, en realidad sí necesita estar out, porque en rigor las Security Associations son unidireccionales, o sea, primero el sitio branch establece sesión con nosotros y de ahí nosotros establecemos sesión o otro Security Association con el branch, o sea, se hace uno por cada sentido. Entonces necesitamos que esta política esté una por cada sentido, porque si no, no se establece, va a quedar ahí en estado de negociación y no se establece el túnel VPN. Esas son las conexiones para el IKE o ISA-KMP. Y después tenemos esta otra, que es por ejemplo de Temuco, el tráfico VPN out de salida de Temuco con los branches. O sea, desde Temuco hacia la red de Victoria o la red de Lumaco. ¿Se fijan? De Trust hacia Untrust, desde Temuco con ese podemos estar permitiendo el tráfico hacia las sucursales. Y después tenemos también un tráfico de VPN in, del tráfico de Victoria hacia Temuco, y otro que es desde Lumaco hacia Temuco. ¿Ok? Y después tenemos una VPN, otro tráfico, otra política, que fíjense que una cosa es el tráfico que va desde Victoria hacia Temuco, el que viene de Lumaco hacia Temuco, pero también, como queremos que las sucursales se comuniquen entre ellas, tenemos que hacer el tráfico entre Victoria y Lumaco, que pasa por acá, y esa es esta política. Pero en esa política, fíjense que el tráfico entra por Untrust y sale por Untrust. ¿Ok? O sea, ese tráfico que viene entre Victoria y Lumaco, estas dos, ese tráfico entra por Untrust y sale por Untrust. ¿Ok? Y el tráfico de origen puede ser o Victoria o Lumaco, y el de destino puede ser o Lumaco o Victoria, dependiendo de dónde se genere. Entonces necesitamos esa política de entrar por Untrust, salir por Untrust y cualquiera de estos grupos de direcciones.
Entonces con eso tenemos las VPN local, después tenemos las que les expliqué, esta que es la que une las dos branches, la de salida hacia los dos branches y la de entrada de un branch y la de entrada del otro branch. Y la otra política es la política para darle internet a los usuarios de Temuco, que son los usuarios locales. Por otro lado, tenemos las políticas de nateo. Y en las políticas de nateo tenemos el PAT normal para darle conectividad a los usuarios de la red local. Y después tenemos el no-NAT, la política de no-NAT para la conexión desde Temuco a Victoria, la conexión desde Temuco a Lumaco y la conexión entre Victoria y Lumaco. Ahí está el no-NAT. Claro, porque entre ellos también no hay que natear ese tráfico. Hay que dejarlo pasar tal cual como viene, simplemente. Solamente que sale de un túnel y entra por otro túnel. En el fondo hace el switching ahí, el firewall centralizado. Y básicamente, bueno, eso es la parte más compleja porque es la configuración del firewall de Temuco. Vamos a ver uno de estos dos. Victoria y Lumaco son idénticos. Vamos a ver Victoria. Entonces, por ejemplo, voy a irme al firewall de Victoria, que está acá. Acá, entonces, primero vamos a ver en la parte del IPsec. Ustedes van a ver que en el fondo este IPsec, aquí está, que es de Victoria hacia Temuco. Entonces tenemos la local address, la local, acá en este caso estamos suponiendo que la dirección IP de Victoria es dinámica. Entonces acá da lo mismo, lo que nosotros vamos a configurar, cuando configuremos, le vamos a decir que la local interface es la giga 100, que es la puerta por donde que se conecta a internet, y el sistema va a poner acá la IP que hay en ese momento. Así que esta IP, olvídense de que no se configuró en forma estática, ya esa IP va a ir cambiando. Lo que uno acá configura es la puerta donde se inicia este túnel. Lo importante acá es poner la peer address, porque la peer address es la dirección de Temuco, que en ese caso sí tiene que ser fija. Y dentro de ese criptomapa entonces vamos a tener dos secuencias de cuáles son las criptoACL, o en el fondo acá no se llaman criptoACL, sino que en el fondo son las sentencias que indican cuál es el tráfico a encriptar. Entonces tenemos de la red local de Victoria hacia la red de Temuco. Pero también, como tenemos que conectarnos con Lumaco, de Victoria hacia Lumaco. ¿Se fijan? Entonces esas dos conexiones están colgando de esa misma conexión IPsec, porque en el fondo es un mismo túnel. ¿Ya? En el fondo, recuerden que este tiene un mismo túnel, o sea, es un túnel por donde va, que va hacia, es una única conexión IPsec en el fondo, que va precisamente hacia Temuco, que es esta acá, ¿ya? En rigor, bueno, eso es por el lado del IPsec. Por el lado de las políticas, vamos acá. Entonces tenemos la local out, local in, que en el fondo es para indicar la conexión que tenemos con Temuco. Perdón, la conexión que tenemos con Temuco. Después tenemos la tráfico VPN out, que es todo el tráfico que vamos a sacar, que puede ser desde nuestra red local, desde Victoria, que puede ser a Temuco o a Lumaco. ¿Ok? A Temuco o a Lumaco. Y por otro lado, podemos, una vez que establezcamos conexión VPN, también pueden haber desde allá que se quieren conectar con nosotros. Una cosa es quien establece el túnel VPN, pero una vez que está establecido, las conexiones pueden ser de cualquier lado. Entonces también podemos recibir, ¿no es cierto?, conexiones que vienen o de Temuco o de Lumaco hacia la red de Victoria. ¿No es cierto? Entran por Untrust y salen por Trust. Entonces, una cosa hay que tener cuidado acá es, claro, quién establece la sesión VPN, pero una vez que está establecida esa sesión, recuerden que las conexiones de tráfico, HTTP, FTP, lo que sea, ¿cierto? Los ping, pueden ser de cualquier lado, ¿cierto? Cualquier lado puede estar iniciando una sesión de tráfico. Entonces, con eso tenemos las políticas y después las políticas de NAT, que está el no nateo, que es en el fondo el no nateo, que es lo que va desde Victoria hacia Temuco o hacia Lumaco. Eso no hay que natear porque se va por la VPN. Y lo otro es el path normal que va a internet. El path normal, que es de la gente de Victoria, cuando se va a cualquier otra parte, eso tiene que ir nateado. ¿Ok? Entonces, básicamente, con esas
en general, ¿no es cierto?, consideraciones, es que logramos que tanto los túneles IPsec en las partes de los branches tienen direcciones dinámicas y además, adicionalmente, logramos que haya comunicación entre los branches, pero en este caso usando el sitio central como punto de interconexión. Entonces voy a entrar, por ejemplo, al equipo de Lumaco. Me voy a conectar voy a hacer un ping hacia un equipo que está en el sitio central, en Temuco, ¿cierto? Ahí estoy viendo al equipo de Temuco y también voy a conectarme con el equipo de Victoria. O sea, ahí estoy haciendo la conexión hacia la otra branch y esa conexión está pasando por Temuco. ¿Ok? Si desde el equipo que está en Temuco hacemos una conexión hacia Victoria, ahí está, y también podemos hacerla hacia Lumaco. Ahí están los dos, del sitio central hacia los branches. Obviamente también tenemos la conectividad a internet y en todos los sitios vamos a tener siempre esa conectividad a internet. Déjenme buscarlo acá. Ahí está también la conectividad a internet. Y por el lado de Victoria, lo mismo, ¿cierto? Nos conectamos con Lumaco. También podemos llegar a internet. Y también podemos llegar a Temuco. Ahí estamos llegando a Temuco. ¿Ok? Entonces tenemos la interconexión entre los dos branches, pero pasando por no hay un túnel, no hay un full mesh, ¿no es cierto? IPsec, no hay un túnel entre Lumaco y Victoria, sino que usan el túnel que tienen, lo llevan hacia acá. Entonces básicamente en este firewall también se pueden llevar a cabo algunas políticas corporativas para controlar el tráfico entre sucursales, porque entre ellos no pueden hacer túneles directos, sino que lo hacen a través del sitio central. Básicamente eso es lo que les quería mostrar en esta oportunidad. Son VPN tipo sitio-sitio, ¿cierto? En este caso con la salvedad de que un lado usa IPs dinámicas y el otro fija. Y también en este caso agregamos el componente de la interconexión entre branches usando el sitio central. ¿Ya? Vamos a intentar hacer en otro lab lo que se llama el Dynamic Smart VPN, en donde ahí sí los sitios entre branches van a establecer túneles IPsec, pero de forma dinámica. ¿Okay? Que es básicamente Dynamic Smart VPN, es un equivalente a lo que en el mundo Cisco se conoce como Dynamic Multipoint VPN, pero acá lo hacemos correr en firewall directamente. Bien, eso es lo que les quería mostrar en esta oportunidad.